¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, vino palabra de Jehová, no vino palabra de Caterine, ni de Diego, ni de Carlos, ni de Andrea. Gloria a Dios, hermana Zoe. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Gloria a Dios. Vamos a detenernos en ese versículo y vamos a mirar algo que vale la pena que miremos en esta hora. Dijimos que el título del mensaje es atajo. ¿Qué es un atajo, Diego? En cierta parte uno retiene, a veces atajo. A veces algo tratar de coger un camino más corto para llegar a un lugar. Exacto, atajos. Resulta que Dios le hace un llamado a Jonás. Y hay un detalle en el Antiguo Testamento, se nos revela. En el nombre de Jesús te sujetas ahora. Chao. Eso es. Oca, cierra. Si viene alguno de aquí, se abre, listo, gloria a Dios. Ya. Resulta que Dios le dio una directriz a Jonás. Le dijo, ve a Nínive. Ahora, Nínive estaba lejos de donde estaba Jonás. Sin embargo, Jonás tomó una decisión. Resulta que en el Antiguo Testamento, la Biblia nos revela algo que nosotros en teología le llamamos tipología. Por ejemplo, Isaac es tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque fue a ser sacrificado, iba a ser inmolado por Abraham. David, tipo de Cristo. Abraham, Moisés, tipo de Cristo. Pero resulta que hay un solo profeta en el Antiguo Testamento al cual Dios utilizó como si fuera tipo del apóstol Pablo. Cuando estaba preparando el mensaje, caigo en cuenta, Pablo fue apóstol ¿a quién? ¿Enviado a quién? A los gentiles. Amén. ¿Quién dijo? Nietzsche. Hermano Daniel, gloria a Dios. A los gentiles, o sea, a los incrédulos, a gente diferente a Israel. Y resulta que usted nota, todos los profetas mayores y menores, todos fueron enviados a hablarle a Israel. Dios usó a Jeremías, usó a Amós, usó a Isaías, a todos los profetas los envió para que le hablaran a Israel. Pero resulta que a Jonás lo llama y le dice, ve a Nínive. Nínive era una nación idólatra pagana, donde sacrificaban niños, los siguen sacrificando hoy en día. Les sugiero que se vean la película Sonidos de Libertad. Búsquenla si quieren, yo se las mando. Yo tengo el enlace de la película original en español. Me la vi. Me dio asco todo lo que vi, pero es la realidad de lo que está viviendo. Siguen sacrificando niños en este tiempo. Y en Nínive sacrificaban niños a Moloc. Niños vivos eran quemados en honor al dios Moloc. Fíjate que Dios le dice a Jonás, porque es que su maldad ha subido delante de mí. Nínive no era Israel. Y Dios le dice a un Jonás, ve allá y testifícales, ve allá y predícales, ve allá y háblales de mí. Lo que nos hace entender que en el plan de Dios siempre estuvo que no solo Israel, sino las naciones incrédulas conocieran de Él. Eso se llama amor, eso se llama misericordia. Y esto debate
el concepto que muchos tienen acerca del Dios del Antiguo Testamento, donde miran a Dios como si fuera un Dios sanguinario, asesino, que mataba. No, Dios es amor, dice la Biblia, pero Dios tiene otra cara. Dios es justicia. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Ahora, si usted mira en Éxodo 14:14, cuando dice: Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos, estamos hablando de un Dios que actúa como padre que pelea por sus hijos. Sí, bueno, aprovecha que está Miche aquí. Miche, llega el vecino con un bate a pegarle a Brandon. ¿Tú lo vas a permitir? No. Y si tienes otro, lo vas a usar, porque vas a defender a tu hijo. Esa es la actitud paternal de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba sobrepasado por los enemigos, Dios peleaba como padre a favor de sus hijos. Entonces, no es que Dios fuera sanguinario ni asesino, sino que cuando se trata de pelear una batalla, en toda guerra hay bajas. Y eran hombres contra hombres. Unos vencían y otros morían. Resulta que en este proceso Dios quiere tener misericordia de Nínive. Dios quiere que Nínive se arrepienta y les envía a un Jonás, que podemos entender que ya estaba equipado por el Espíritu Santo para esa labor, porque Dios no te va a mandar a hacer algo si no te ha capacitado primero. Ese es uno de los conflictos que tienen muchos cristianos, es que yo no estoy preparado. No, cuando hay un corazón dispuesto, Dios ya ha hecho algo. Yo recuerdo que conocí una hermanita que a duras penas sabía leer cuando nos congregábamos en la iglesia Nueva en Jerusalén. Y ella iba a la calle a predicar de Cristo, iba a hablar de Cristo. Y como, Oscar, iba a predicar de Cristo, y como ella no sabía casi leer y casi no sabía Biblia, ¿sabe qué decía? Mira, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y lo que quieras que te enseñe, ven conmigo que mi pastor te ayuda. Claro, o sea, tenía disposición, algo que no abunda hoy en día, algo que parece que la gente se hubiera vacunado para no hacerlo, y siempre se busca una excusa, una justificación. No, es que yo no predico porque es que Jacqueline no vino, entonces yo no voy. Si Jacqueline no vino, yo la cubro. Sencillo. Ay, pastor, pero es que ya eso a esa gente se le ha hablado 1000 veces. 1001 te toca a ti. ¿Cuál es el problema? Resulta que tomar atajos es algo que es parte de nuestra naturaleza caída. Nos gusta el camino corto. Por naturaleza no nos gustan los procesos. Mira, para los que conocen mi testimonio, yo estuve preso 2 veces. Y la segunda vez ya iban 3 meses. Y para mí era como si fueran 3 años. Ya yo estaba en ese desespero. Ya yo había hablado con el cabo William. Ya yo tenía arreglado lo que iba a hacer porque yo me iba a volar. Yo no aguanto más. En mi ignorancia consideraba que era injusto que estuviera pagando por algo que había hecho, porque esa es la autojustificación del hombre caído, el hombre natural. Yo hice lo incorrecto, pero era válido. Yo metí 10 cheques chimbos, pero en la plata yo llevé algo de plata para mi casa, supuestamente. Entonces, esos atajos son la parte del hombre natural que busca llegar a algo rápido. Y resulta que el 99.999% de los atajos que tomamos nos llevan a un problema más grande del que queremos resolver. Mire, Pablo Escobar, ¿quién no lo conoce? Pablo Escobar cogió atajos. ¿Y dónde está Pablo ahora? ¿Dónde está Popeye ahora? ¿Dónde está Gonzalo Rodríguez Gacha? Tomaron atajos. Quisieron ser ricos rápido, porque eso es parte de la naturaleza del ser humano sin Cristo.
y muchos con Cristo. Hermana Liliana, bienvenida, Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque hay un virus que le hemos permitido que viva con nosotros y lo hemos traído a la iglesia, que se llama codicia. La Biblia es clara, la Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Listo. Cuando yo encuentro esto, yo me bajo del mito de que el pastor no trabaja. ¿Por qué? O sea, yo pregunto, ¿es justo que Diego se gane al mínimo y yo le diga el 50% de tu sueldo tiene que ser para tu pastor? Porque tú tienes que sostener a tu pastor. Caterine, no vas a diezmar más, vas a tener el 30% de lo que te entre, porque tú tienes que sostener a tu pastor. Porque si tú sostienes a tu pastor, a ti te va a ir súper bien. Eso es mentira. Eso es manipulación. De hecho, Jesús dice en Juan 10, el asalariado del cual no son propias las ovejas, cuando ve venir el lobo, dice, huye, porque es que no son propias. Y no estoy en contra de que hermanos que tienen una congregación grande, pues le dé para ellos sostener su vida de la congregación. Es bíblico, pero no debe ser el enfoque. Porque mi enfoque debe ser servir a Cristo. De allí hacia adelante, lo que Dios decida hacer es soberanía de Él. Sin embargo, y estaba predicando este mensaje, algo similar, hace unos minutos en otra iglesia, yo les decía, mire, cualquiera dirá, ¿y usted de qué vive? Me imagino que del pastorado. Porque todos los pastores tienen plata. Eso piensa mucha gente. La gente cree que los pastores dormimos en una almohada llena de billetes de 100 y que nada más de llegar y el pastor soltó, ahí está, para todo el mundo. Esto es un chorro. El carro del hijo del pastor, ese lo compró con los diezmos y ofrenda a la fija. No saben las que hizo Eduardo para comprar su carro. La moto de Diego se le dañó. Ese es porque el pastor se la dio y ahora no le ha querido dar para los repuestos. No, no, no. Los diezmos y ofrendas tienen un propósito. Listo. Si hay, gloria a Dios. Si no hay, trabaja. ¿Por qué? Porque el que no trabaja no come. Sencillo. Me decía alguien, entonces ¿ustedes qué hacen? Yo pinto cuadros. Ahora sí me atrevo a decir, yo soy artista. Antes decía, yo soy pintor, pero ahora donde estoy estudiando, yo llegué pintor, ahora me han enseñado a ser artista. Yo digo, epa, uno debe estar siempre dispuesto a aprender. Y he vivido y he levantado a mis hijos los últimos 28 años siendo artista, vendiendo cuadros. Y eso da para eso, yo. La verdad es que no, pero Dios hace. Sí, porque sería rico vender unos 3, 4 cuadros semanales. Sabroso. A $1.000.000 de pesos son 4 millones semanales, 16 al mes. Con eso se vive. Sí, señor. Pero y cuando dura 2 y 3 meses sin vender un cuadro, es donde uno mira hacia atrás y se da cuenta que vale la pena creer en un Dios sobrenatural. Que vale la pena confiar en un Dios que te sorprende cuando tú abres tu corazón para entregarle el peso de tu dificultad y el peso de tu lucha. Mira, cuando la Biblia dice, ciertamente no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Tú sabes lo que es eso? Dios está diciendo, yo me encargo de ti. Y si tú no puedes, yo me encargo de lo tuyo mientras tú puedas. Cuando la pandemia, recuerdo que yo tuve temor y mi esposa me dijo, se nos cayó un negocio que era el negocio con que íbamos a cuadrar cajas. ¿Te acuerdas, Andrea? Ese negocio de esos 70 cuadros para el Hotel Hard Rock en Panamá en dólares, ese era el que nos iba a cuadrar cajas. Y se vino la pandemia. Y la plata que me habían mandado anticipo la invertí toda en materiales. Me dice mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Y yo, bueno, lo que hemos hecho en los últimos 23 años. Vamos a orar. Que Dios hará.
Y ha sido la mejor época en mi trabajo. Porque todavía ese 24 de diciembre del año de la pandemia, mientras todo el mundo estaba sentado en el mesón para la cena que íbamos a tener, yo estaba en mi taller en pantaloneta sucio de pintura, todavía estaba trabajando. Porque tenemos a un Dios que le place agarrar a sus hijos y llevarlos de la mano. Por eso nuestra naturaleza, tratando de agarrar atajos, tiene que someterse a la naturaleza de Dios, que nos enseña a ir caminando paso a paso en el camino que parece más largo. ¿Por qué? La Biblia por ninguna parte dice que caminar con Cristo es fácil. Si así fuera, no necesitáramos al Espíritu Santo. Si ser cristiano fuera fácil, el mundo estaría de fiesta. Ser cristiano no es fácil. Un verdadero cristiano tiene luchas y las reconoce delante de Dios. Un verdadero cristiano tiene crisis de fe y las reconoce delante de Dios. Un verdadero cristiano reconoce cuando ha caído. Un verdadero cristiano no se ufana de ser un Superman espiritual, sino simplemente un hombre o una mujer que entró al taller donde los pecadores son recibidos en una condición de postración y son procesados por Dios para llevarlos a una condición de victoria en el Señor. Pero nos gusta tomar atajos. Nos gusta el camino fácil, el camino corto. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad no le agradan los procesos. Y la única manera de que tú y yo caminemos un proceso y lleguemos al otro lado es guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si yo me guío por mi lógica y por mi humanismo, en el camino me reviento. ¿Qué le pasó a Israel cuando salió de Egipto? Eso fue lo que pasó. A pesar de que vieron a un Dios todopoderoso que les dio agua en el desierto, que les dio maná, que les dio codornices, que los protegió, que los guardó, que no dejó que se les rompiera la ropa, que no dejó que el zapato se les envejeciera, caminaron bajo su lógica. ¿Por qué? Porque ellos querían un Dios como los dioses de los egipcios. Por eso hicieron un becerro. Porque ellos creían que el becerro funcionaba como los egipcios creían que le funcionaba para la cosecha. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es una estatua, nuestro Dios no es una cruz de madera. Nuestro Dios está vivo. Y como Él está vivo, desea que nosotros caminemos en esa vida sobrenatural de Él. Mateo 16, 24. Dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué está hablando? Proceso. Proceso. Pero lo contradictorio es que lo primero que Jesús dice es: si alguno quiere. Porque a Cristo no se le sigue por obligación. Si a Cristo tuviéramos que seguirlo por obligación, entonces estuviéramos en una secta, no en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ser libre en Cristo es tener la capacidad de tomar decisiones, o buenas o malas. Pero Cristo no hace esclavos. Cristo no hace robots. Cristo hace hombres y mujeres libres de tomar decisiones ante las disyuntivas que tengan al frente. ¿Qué pasó? Jesús dice: si alguno quiere. Primero, porque no es obligado, es voluntario. Segundo, aquí viene donde a la carne no le gusta. Cuando a mí me operaron, a los 17 días tuve control y el médico me vio que la nariz, el tabique se había devuelto para donde me lo habían enderezado. Y el médico dijo: tiene que entrar a cirugía ya, porque el tabique hizo memoria. Y yo le digo algo: nuestra carne hace memoria. Claro que sí. Cuando nosotros nos desconectamos de Cristo, empieza la carne a palpitar y a decir: quiero mundo, quiero locura,
Y fíjate que no es que tú voluntariamente lo estés pidiendo, pero no sé cuántos han experimentado. Yo lo experimenté. Yo tuve mi experiencia, el tiempo que estuve, que dije, no quiero nada con Cristo. ¿Cómo me da un hijo y me lo quita? Cuando mi hijo Carlos Daniel dijeron que tenía sarcoma. Y era tremendo que yo sentía que las rodillas querían doblarse para orar. Y yo decía, no voy a orar. No quiero nada contigo. Y recuerdo que tuve una experiencia donde yo iba caminando hacia el apartamento donde vivíamos, como a las 9:30 de la noche, y pasé por una tienda donde había gente tomando trago y fumando, y de repente empecé a sentir ese deseo de tomarme una cerveza y prender un cigarrillo. La carne hace memoria. Por eso es que nuestra carne tiene que estar sometida al Espíritu. ¿Y qué es someter la carne al Espíritu? No es hablar en lengua. Si Dios te da a hablar en lengua, aleluya. Pero no es hablar en lengua. No es profetizar. No es danzar. No. Nuestra carne sometida al Espíritu es agarrar nuestra voluntad y someterla a la palabra. Ser obedientes a la palabra. O sea, reconocer cuando no estamos bien. Reconocer que necesitamos más del Señor todos los días. Ahora, Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es un proceso. Eso no es que vamos a poner la mano, ahora en el nombre de Jesús, niégate. Eso no funciona así. Esto primero que todo es un acto voluntario. Y un acto voluntario en aquel que sabe que no está bien. Primero. Segundo, tome su cruz. Porque es que cuando usted decide que su vida necesita un cambio, van a venir consecuencias. Hay personas que te van a dar la espalda. Hay personas que se van a burlar de ti. Hay personas que te van a cuestionar. Hay personas que van a decir, fregalo, todo lo malo que ha hecho. Yo me encontré una persona hace como 3 meses que me conoció en la locura de la locura. De hecho, yo iba a los 2, 3 días sin dormir, amanecí, le tocaba la puerta y ella me abría. Y yo me mandaba, yo compraba trago y todo con ella allí. Ya es una anciana prácticamente. Y ese día que me la encontré, le dije, Dios te bendiga, Juana, ¿cómo estás? Me dijo, wow, ahora el diablo es santo. En vez de decir, qué bueno que tu vida cambió, dijo, ahora el diablo es santo. Yo le dije, amén. Así es. ¿Por qué? Porque desde la óptica de la gente, el hombre natural no entiende que tú sigues siendo un hombre y una mujer de carne y hueso, que siguen batallando contra tus debilidades, sino que la diferencia radica en que ahora cuando la carne te hace memoria, tú dices, te sujetas en el nombre de Jesús. Que cuando viene el amiguito a decirte, vamos a la esquina, vamos al billar, gracias, no te preocupes, pero yo no puedo. Todo esto va a traer consecuencias. Algunos te van a desechar y a rechazar, pero en los cielos se está reconociendo tu disposición y tu voluntad de cambio. La gente critica, caramba, cristiano, y mirar el temperamento. Oye, Dios está trabajando en mi temperamento. Pero tú que me juzgas el mío, ¿te has mirado el tuyo? Tú que criticas mi manera de caminar, ¿te has mirado en un espejo cómo caminas tú? Porque el tema es ese, que la gente cuestiona y critica lo que no sabe cómo estás enfrentando, ni cómo estás caminando. Y es cómodo, porque tenemos una lengua que se mueve a la velocidad de la luz, mientras que tenemos unas rodillas que se mueven a la velocidad de un elefante, lento. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí no hay manera de tomar atajos. Ahí no hay atajos. Ahí tiene que haber simplemente voluntad, disposición.
Y fíjate que Pablo le dice a la iglesia de Corintios, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, no todos están, nueva criatura es, y las cosas viejas pasan, y ahora todas son hechas nuevas. Pablo no estaba diciendo, ahora, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú eres nueva criatura. Pablo no estaba diciendo eso. Pablo estaba diciendo, mira, reconoce que has pecado, reconoce que has fallado, reconoce que necesitas a Cristo, reconoce que necesitas que Cristo esté en ti, que tú estés en Él, y reconoce que Él hará cosas nuevas en tu vida. Ya. Pero esto no es de un día para otro. Esto no es simplemente cierra los ojos, repite conmigo y ya eres una nueva criatura. Mentira. Quien predica eso está loco. ¿Por qué? Porque cada proceso es diferente, cada persona es diferente, cada corazón es diferente, cada disposición es diferente. Y al final, en su soberanía, Dios sabe cómo tiene que tratar con cada uno de nosotros. Ahora, resulta que las doctrinas estas neopentecostales han llevado a que el creyente del siglo XXI se convierta en un creyente cómodo. Han cambiado el proceso del espíritu por el positivismo. Han cambiado el proceso del espíritu por decláralo y confiésalo y se va a hacer. Y esto es mentira. Una cosa es que tengamos fe y otra cosa es que Dios esté obligado a, por mi fe, hacer las cosas en mi tiempo. Dios hace en su tiempo. Yo creo en un Dios de respuestas, pero también creo que Dios, mis respuestas, las tiene cocinadas en su momento y a su manera. Dios no me responde en el tiempo ni a la manera que le responde a la hermana Ludis. No tiene por qué hacerlo. Dios conoce el corazón de mi hermana Ludis, Dios conoce el mío. Y de repente dice, a ella le voy a dar ya porque ya está lista. De repente yo no estoy preparado todavía. Pero yo debo someterme a que Dios, en su soberanía, me tiene en espera. No se ha olvidado de mí. ¿Qué dice el diablo? Se olvidó. Ya no va a recibir nada. No. Yo tengo que entender que en el tiempo de Dios todo es perfecto. Mire, con permiso de mi hermana Milena, ¿hace cuántos años Dios dio la palabra de que mostraba una llave en su mano? Estamos en el 84. ¿Estamos en el 84? Bueno, y de la 84 acá han pasado ¿cuántos años? Elías tiene 11. Han pasado 12, 13 años. Y lo que viene de Dios y Dios muestra, se va a cumplir. ¿Qué pasa? Dios tiene métodos. Dios tiene maneras de bendecir. Si no hubiera sido de Dios, Dios no le entrega a la hermana Milena su apartamento y no le entrega la manera de cubrirlo. Porque aún cuando estaba sin empleo, ¿cuántas cuotas se cayeron? Ni una. Ese es Dios. Ese es Dios. Está la otra parte. Dios me dijo que me va a dar una casa. Ahora busco el pagadiario, ahora busco el prestamista, ahora me enredo con el banco, pero está reportado. No, yo tengo quien me falsifique los papeles para meterlo. Ese es el atajo. Y esos atajos son los que no nos llevan a un buen término. ¿Por qué? Porque lo que yo manipulo no está bajo el control de Dios. Lo que yo tuerzo no está bajo el control de Dios. Por eso, aunque a mi voluntad y a mi lógica no le parezca, es mejor caminar. ¿Cómo hacer? Y sabe qué hacer. Porque al final los atajos implican que estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Está el varón que quiere ascender en un empleo y en vez de orar y esforzarse por hacer las cosas lo mejor como para Dios, empieza a decir, oye Kate, tú conoces a la sugerente,
Sí, es conocida mía. Habla con ella. Dile mentira. Dile que yo tengo 20 títulos guardados allá en la casa. Dile que la persona que está en ese puesto no es la correcta, que yo soy. Eso es forzar, eso es manipulación. ¿Y qué pasa? Lo hemos visto, no me lo han dicho, que todo el que hace eso termina devolviéndose a empezar de cero. Porque al estilo de Dios muchas veces nos va a tocar devolvernos de la fila y empezar de nuevo. ¿Cuesta? Sí, por supuesto. ¿Culpa de Dios? No, culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque como la canción de Gabino Pampini, queremos hacer las cosas a nuestro modo. Eso es tomar atajos. ¿Qué dice Proverbios 16, 3? Proverbios 16, 3. Encomienda, mira, no dice hazlo solo, dice encomienda a Jehová tus obras. En otra versión dice tu camino, y tus pensamientos serán afirmados. Leí en una versión que decía coloca en manos de Dios tus proyectos y tendrán éxito. Me gusta, porque lo que está bajo el control de Dios siempre llegará a un buen término. Por eso no tengo que fabricarlo yo, por eso no tengo que mostrarme, aquí estoy. Me gustaría que Jonathan estuviera aquí, lástima que está trabajando a esta hora, para preguntarle a Jonathan, ven acá, en estos últimos 7 años, ¿cuántas veces te apareciste en el camino, Andrea? Andrea, aquí estoy. Andrea, ¿cuántas veces se apareció Andrea? Ni una. Pero en el tiempo de Dios, Dios alineó cosas y aquí están casados y esperando bebé. Sencillo. Porque cuando yo permito que el camino lo lleve Dios, es diferente a cuando yo pretendo fabricar el camino corto. Ahí mismo, en el Proverbio 16, pero en el versículo 25, dice el Espíritu Santo a través de David: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y cuando habla de muerte, no necesariamente es que le pegaron 20 tiros, aunque se dan los casos. Está hablando de planes que no prosperan. Está hablando de relaciones que no fluyen. Está hablando de cosas que, como se han forzado en nuestra fuerza, bajo nuestro ímpetu, bajo nuestra lógica, no le hemos dado espacio para que Dios actúe. Y ese es un problema que pareciera difícil de resolver, pero no es difícil de resolver. Simplemente es parte del proceso de nosotros de atrevernos a hacer las cosas al estilo de Dios. Mire, por ahí acaba de pasar mi hijo. Cuando Eduardo tenía 16 años, Andrea, 17 años, Eduardo nos las puso difícil. Eduardo lo regañaban, allá está Eduardo en el parque, allá está Eduardo en no sé qué parte, allá está Eduardo con no sé quién, allá está Eduardo, allá está Eduardo. Y nosotros, oye, escucha, oye, ¿hasta cuándo? Un día el Señor a mi esposo y a mí nos hizo entender que no era la fuerza, que era orando, que no era a nuestra manera, sino era la manera de Dios. Y no tengo el hijo perfecto, pero veo la mano de Dios en la vida de mi hijo. Cuando llega Noah a la casa, mi nieto, yo soy sincero, a mí se me ilumina el día. ¿Por qué? Porque ese pedacito de gente tiene una razón de ser.
Si Eduardo no fuera mi hijo, Noah no existiera. Es una proyección de mi esposa y mía que de alguna manera Dios nos está permitiendo tenerlo cerca. Y ahora que venga Milena Sofía, ¿cómo es? Isabela Sofía. Uno se está planificando, uno está pensando, ¿cómo va a ser esto? ¿Por qué? Porque al final uno se da cuenta que cuando uno descansa en Dios en medio de su proceso, Dios hace cosas sorprendentes. Cuando mi hijo se presentó con Stephanie, llegaron con miedo porque no conocían la reacción de mi esposa mía, porque es que no sabíamos nosotros ni cómo íbamos a reaccionar. Y nos regalaron una cajita de forradita en papel de regalo con una cantidad de ¿cómo le llaman a eso? Pedacitos de papel. Y allí había una mediecita de bebé. Cuando entendimos lo que era, wow, yo me alegré. Mi esposa se alegró, hay que ver cuál de los dos lloró más. Porque no era el momento de juzgar, era el momento de abrazar, era el momento de edificar, era el momento de amar. Porque si yo lo hubiera hecho, lindo ahora, no te casaste y mira lo que hiciste. Resulta que no es un milagro, porque Stephanie tiene un solo ovario y lo tiene poliquístico. Y supuestamente, para que ella pudiera tener un hijo, tenía que hacer un tratamiento de años y años. Por eso nos damos cuenta que el estilo de Dios es diferente, pero es perfecto. Mira, Jonás, volvemos a Jonás, recibió una instrucción. Dios le dijo, mira, levántate y ve a Nínive, y ve y predica contra ellos. Lo que estaba diciendo no era júzgalos ni condénalos. En el hebreo antiguo, en el arameo, lo que le estaba diciendo era, testifícales de mí. Háblales de Yahweh, de que yo soy el que soy, yo quiero rescatarlos a ellos. Y cuando Dios tiene un plan, no hay manera de que el plan fracase. Cuando Dios tiene un propósito, no hay manera de que el propósito no se dé. El tema es que lo haces al modo tuyo, largo, o al modo de Dios, perfecto. Y digo al modo de nosotros, largo, porque cada vez que tomamos un atajo, lo que estamos es extendiendo el proceso. Cada vez que yo tomo decisiones por mis emociones, por mi ansiedad, por mi preocupación, no estoy tomando emociones por el espíritu, estoy tomando decisiones, por el espíritu, sino por mis emociones. Mira, ¿cuántos saben lo que se siente la soledad? Estar solo uno. Se siente feo, ¿cierto, Astrid? Miguel, se siente feo. Y estar en el mismo lugar y uno no saber para dónde mirar, con quién hablar, qué voy a hacer. Y pensar, ¿qué? No vamos a morir solo. Hasta aquí llegué yo lo pensé muchas veces. Yo te digo algo, en mi ignorancia sin Cristo, yo no me veía ni casado ni con hijos. ¿Qué tal que me veo casado y con hijos? Si tengo 5. ¿Por qué? Porque en mi estilo de vida no encajaba una novia oficial, porque eso atentaba contra la manera en que yo vivía la vida. Una novia oficial implicaba frenar, implicaba cambiar de actitud, implicaba respetar, y yo ni frenaba, ni respetaba, ni nada por el estilo. Pero en medio de mis amanecidas locas, yo tenía un pensamiento que me golpeaba y era, todos los de mi edad ya se han organizado y mira cómo estoy yo. Y a Dios le plació hacer una debris.
Y a Dios le plació colocarla en el camino mío. Y 30 años después de matrimonio, entendemos que Dios quería algo con nosotros. ¿A dónde llevo esto con esta prédica? Yo quise tomar el camino corto con quien es mi esposa hoy en día. El día que conocí a Debris, Carolina, que ella se ufana de que si no es por mí, no, Dios la usó, que fue la que nos presentó. La primera vez que invité a salir a Debris, ¿qué le dije? Vamos para la taberna. Me conocían, hasta me fiaban. Nos tomamos unas cervecitas y de allí vamos para otra parte. Ese era mi plan, ese era mi atajo. Si mi esposa en ese momento me hubiera dicho, va para esa, seríamos novios eternos, porque no nos hubiéramos casado. ¿Por qué? Porque simplemente hubiéramos hecho lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Rumba, trago, sexo, chao. Ella dijo, y aún ya listo para casarnos, faltando una semana para casarnos, amor, que ya nos vamos a casar. No, hoy en día le doy gloria a Dios que no siendo cristianos tuvo la suficiente interés y se valoró tanto a sí misma que dijo, de esta mazorca ni un grano hasta que nos casemos. ¿Valió la pena? Sí. ¿Eso nos hace perfectos? No. Le he fallado, me ha fallado, nos hemos fallado, pero Dios está en medio del asunto. ¿Por qué? Cuando yo trato de resolver mis problemas bajo mi método, saco a Dios de la ecuación. Y cuando saco a Dios de la ecuación, ¿sabe qué pasa? Termino haciendo como la canción de Julio Iglesias. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Y la piedra no es la persona, la piedra es uno. La piedra es nuestra lógica. La piedra es querer hacer lo que quiero hacer, como lo quiero hacer, cuando lo quiero hacer, sin contar que cuando le permito a Dios involucrarse, todo es diferente. Iglesia, es tiempo de reevaluar si lo que estás viviendo en este momento viene del diablo o viene como parte de un proceso de Dios contigo. La Biblia dice en Hebreos 12 que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. Y aún si fuera el diablo el que te estuviera atacando, el diablo, Dios lo usa para bendición de nosotros. Que me llame un borracho a las 4 de la mañana, mi pastor, ¿o no es así, Andrea? Te acabo de mandar una ofrenda para ti, tú eres mi pastor. Si él lo dice, amén. Pero él no está caminando con Cristo. Pero ¿cómo lo ha usado Dios cuando hemos tenido necesidad? Quizás él está tomando un atajo, pero yo estoy esperando en Dios. ¿Por qué? Porque yo sé en qué se está moviendo esa persona. Y yo conozco gente a la que podría llamar y decirle, ven acá. Yo tengo 17 años en el ministerio y no tengo casa, no tengo carro y estoy cansado. Yo tengo una personería jurídica allí con la que podemos hacer muchas cositas. Yo tengo una cuenta que podemos usar para hacer cositas. Dame el 10% de todo lo que pase por allí y yo te justifico el resto, el 90%. Y yo conozco sitios en Barranquilla que lo están haciendo.
pero estaría tomando un atajo. ¿Y cómo le gustaría a Satanás que saliera en primera plana en el Heraldo? Pastor Carlos Eduardo Torres Barros, papá de Andrea, de Eduardo, de Carlos Daniel, Samuel y Elías, esposo de Debris Morales, pastor de Diego Caterine, Ludis, Astrid, Andrea, capturado por lavado de activos. Al diablo le gustaría sacarme en primera plana. Pastor, pero otros lo han hecho y no les ha pasado nada. ¿Tú crees? ¿Usted cree que no ha pasado nada? Sí está pasando. Porque no hay nada debajo del sol que quede sin ser sacado a la luz. No se trata de que Dios te está haciendo un llamado para que hagas un voto de miseria, ni de castidad. No, se trata de que Dios te está haciendo un llamado para que obedezcas su voz. Quizás tú dices que con Dios es largo, ¿y tú qué sabes si contigo lo hace corto? Tú no sabes. Es que con Dios es muy difícil. Más difícil sería tener que reconocer que pasamos todo el tiempo tratando de hacer las cosas en nuestras fuerzas y no pasó nada. ¿Tú sabes cuántos matrimonios fracasados hay hoy en día que se sostienen por una simple apariencia para tratar de mostrarle a la familia y al mundo que están bien cuando sus vidas son miserables? Simplemente porque tomaron atajos, porque no fueron capaces de aceptar que se equivocaron, sino simplemente se dejaron llevar por el movimiento del mundo. Hoy la iglesia está llamada a retomar un camino que quizás nos desviamos en el proceso. ¿Por qué? Porque hemos creído la mentira de que nosotros nos merecemos que Dios nos bendiga. No nos merecemos nada. No nos merecemos nada. Si nosotros fuéramos merecedores de algo, en vano murió Cristo, porque entonces tendríamos derechos sobre Él. No, Dios por su misericordia te bendice. Dios por su misericordia te levanta cada día. Dios por su misericordia te sostiene. Dios usa personas que tú menos esperas para llamarte y decirte compadre o como te digan. Ahí te acabo de mandar una cosita. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es que alguien que está en Alaska te llame y te diga, ahí le acabo de mandar una ofrendita en Bitcoin. Yo sé lo que es eso. Y no porque yo haya llamado a esa persona a decirle, ay, tenga misericordia de mí, de mis hijitos. Tenga misericordia de mis peladitos pasando hambrecita. Eso se llama autoconmiseración. Nosotros aprendimos a través del proceso que es mejor depender de Dios que depender del hombre. Porque cuando tú tomas el atajo, cuando tú coges el camino corto, tú te haces esclavo de aquel a quien escoges por amo. Yo andaba con jíbaros y la vida de ellos era una vida peligrosa, porque es una vida donde el uno es enemigo del otro. Porque el que más vende, la gente sabe y allí está, y se tira la policía el uno con el otro. Y hacían alianza con el sargento tal, y hacían alianza con el policía Pascual. Y de los que conocí, 3 están muertos. La viuda de uno de ellos terminó viviendo con el policía que le echaron, porque cogieron atajos. La vida no es fácil, pero sin Cristo es más difícil. El mundo está distraído en una burbuja. El mundo está distraído. Miren, esta generación que se está levantando en este tiempo
necesita ver a Cristo a través de nosotros. Hay que reevaluar aquel sofisma y que yo no quiero tener más hijos. ¿Para qué tener hijos en este tiempo? Andrea, ¿tú devolverías a Isabela? Pero pensaste en algún tiempo que no tenía sentido traer hijos a un mundo tan podrido. Pero es que el mundo está podrido. Tú no. Y tu hijo no va a vivir en la casa del vecino. Va a ser criado bajo tus principios. El mundo necesita ver a Cristo a través de nosotros. Mira, nos hemos vuelto tan dogmáticos. Yo donde estudio, cualquiera diría, el pastor estudia con un poco de gente anormal. Gilbert mide como 1,90, anda con un moño, siempre usa mocho, tiene como 30 y pico de años, pero tiene el síndrome de Peter Pan. Es un bohemio, tatuador, tiene tatuajes por todos lados. Pero cuando me he sentado a hablar con él, ese hombre tiene un corazón así de grande. Lucho, otro tatuador, tiene rastas, tiene piercing por aquí, por todos los lados tatuados. Y el día que le hablé de Cristo me dijo, señor Carlos, yo voy a ir a su iglesia. El dogma evangélico pretende que nos sentemos siempre entre santos con santos. Nosotros los santos estamos juntos. A Jesucristo los fariseos fueron los que cuestionaron y dijeron, el maestro de ustedes se sienta con borrachos y prostitutas. Es que ese es el lugar correcto. Yo amo a mis hermanos en Cristo. Me gozo por lo que Dios está haciendo con ustedes. Me fascina cuando nos congregamos a compartir una palabra, a pasar un tiempo. Pero tenemos que ir por aquellos que están allá afuera, por los que no se parecen a lo que a nosotros nos pretendemos que nos parezca. Hay un mundo necesitado de Cristo. Hay un mundo necesitado del amor de Cristo. Yo hice una pregunta hace unos minutos. Dije, ¿cuál era la característica principal de la iglesia primitiva? Y alguien dijo, los milagros, el poder. No es por ahí. La iglesia primitiva tenía una característica de la cual a nosotros nos hace tanta falta tener, y era el amor. Mira, había tal amor que el que tenía vendía y parte de la heredad se la entregaba a los discípulos y decía, repártala entre los que no tienen. Dice, y no había necesidad en medio de ellos. ¿Por qué? Porque sabían que había gente con hambre, sabían que había gente que no tenía empleo, sabían que había gente con necesidades en sus casas, con hijos. Qué bueno tener una iglesia así. Y qué bueno que podamos vivir eso. En la pandemia entendimos eso. Recuerdo que como Dios me empezó a bendecir en contra de todos los pronósticos y en contra de toda lógica. Nosotros nos fue muy bien vendiendo cuadros en la pandemia. Y un día me dijo mi esposa, amor, ven acá. Tenemos que hacer algo. Porque en la iglesia hay gente que sin pandemia pasan trabajo. Ahora con esto, ¿cómo estarán haciendo? Amén. Y de lo que Dios nos mandó, íbamos y hacíamos mercado, los separábamos y le decíamos a los hermanos o hermanas, coja un carro, coja una moto y venga, que Dios le tiene una bendición. Y esto no lo digo para ufanarnos, es testimonio. ¿Por qué? Porque es que Dios no me colocó como pastor para enseñorearme de nadie, sino para ser uno con los que están sentándose con nosotros. Para compartir, para entender esa palabra que Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y tú serás bendición. Hoy, para
para pedir un diezmo o una ofrenda hay que hacer un discurso, no más. No más. No es necesario. Porque al final, el que no da, ese es problema de él con Dios. No vamos a hacer aquí en Nehemías, no hay más, y que vamos a llevar una palabra, no. Recogemos diezmos y ofrendas y oramos por ellos, se acabó. Porque aquí todo el mundo sabe lo que la Biblia enseña. Todo el mundo sabe que la iglesia necesita de su aporte. Si no lo quiere dar, listo. Si esto es de Dios, permanece. Pero no tomemos atajos. Ay, hermanito, ten misericordia. Mira la iglesia, mira, ya está bueno. Porque al final Dios sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Iglesia, lo que quizás hoy tú estás viendo como ataque del diablo puede ser parte de la manera perfecta en que Dios te está llamando para decirte: yo quiero hacer algo más grande contigo. Lo que quizás hoy tú ves como el conflicto que te quita el sueño, es quizás la manera en la que Dios te está llamando a más tiempo a solas con Él. Es la manera en que Dios te está diciendo: oye, te amo con amor eterno y quiero enseñarte a amar a ese que te está quitando el sueño, a esa que te está robando la paz. Porque al final no necesitamos tomar atajos. Hay que aprender a confiar y a depender de Dios. Termino con esto. ¿Cuál fue la disciplina de Jonás? Ustedes se imaginan, Diego, imagínate tú, Jonás. Dios te mandó para Nínive, tú cogiste para Tarsis. Vas con tu equipaje, tenía platica porque el pasaje lo compró. Ahí no dice que pidió prestado, compró su pasaje y se fue. Y empieza la tempestad. Y empieza ese barco a brincar. Y el poco de gente que va alrededor tuyo son idólatras. El único que conoce de Cristo eres tú. Y empiezan estos locos idólatras a clamar a José Gregorio Hernández: muéstrame quién provoca la tempestad. Oye, María Leonza, muéstranos. Y cada vez que repartían los palitos le tocaba el más chiquito a Jonás. O daban la vuelta a la botella y cada vez que la botella daba la vuelta le tocaba la botella a Jonás. Dice que por sus dioses echaron suerte y siempre fue Jonás. Bueno, Jonás, te va para el mar. ¿Ustedes se imaginan Jonás? La tempestad. ¿Qué pensó Jonás en ese momento? Yo que Dios me llamó y mira dónde me metí yo. Nos ha pasado. Jonás yendo hacia el mar embravecido, tremenda tempestad, todo el mundo maldiciéndolo porque lo estaban maldiciendo. Por culpa tuya la tempestad. Allí empezó el proceso de Jonás. Cuando iba camino al mar, no cuando estaba dentro del pez. El pez fue la manera en que Dios lo guardó. Pero la confrontación de Jonás fue tener que ver que Dios lo llamaba a una cosa y él había salido para otra y me voy a morir aquí. 3 días duró en el pez. No era ballena. Ninguna Biblia dice que era ballena. Era un gran pez, cachalote, tiburón, como sea, era un gran pez, no era ballena. Dios lo guardó allí 3 días, tuvo 3 días para meditar. Allí Jonás se convierte en tipo de Cristo, que al tercer día sale a la luz. Jonás al tercer día fue llevado por el pez a tierra, fue a Nínive, ahora obedece, ahora entiende que el plan de Dios era mejor que el plan de él. Obedeció y Dios bendijo a Jonás. Y Dios bendijo a Nínive, porque Dios no decretó un juicio para destruirla. ¿Qué sabes tú? Si el atajo que has tomado solamente está estorbando para las cosas mejores que Dios ha preparado para ti.
¿Qué sabes tú? Si metiéndole tu lógica, tu cacumen, como dicen en el interior, tu manera de hacer las cosas a la manera perfecta de Dios, simplemente has estado estorbando el plan que Dios tenía para ti y para los tuyos. Vamos a orar y vamos a colocar este tiempo en manos de Dios, tu vida en manos de Dios, tus decisiones en manos de Dios, porque al final cree lo que Dios ha preparado es mejor que lo que tú has preparado. Cierra tus ojos, iglesia, allí donde estás. Y quiero invitarte a que por un momento dejen allá afuera tu problema. Déjalo. Tu lucha, tu preocupación, déjala allá afuera por un momento. Y vamos a decirle al Señor en esta hora: Señor, aquí estoy. En el nombre de Jesús, aquí me presento. Perdóname, te pido en el nombre de Jesús, por haber tomado atajos, por haber hecho las cosas a mi manera y no a la tuya, por pretender forzar, por pretender justificar bajo mi método lo que solo tú podías hacer perfecto. No hay lugar más especial que estar cerca de ti. No hay posición más ideal que la de estar rendido delante de ti. Y hoy, Padre, te pido perdón por esos atajos que tomé. Trajeron consecuencias a mi vida. Trajeron consecuencias a mi familia. Pero hoy lo reconozco delante de ti. Padre, me equivoqué. Y te pido perdón. En el nombre de Jesús te pido perdón. Y te ruego que esas equivocaciones mías tú las puedas usar para edificación de mi vida y de los míos y para testimonio de lo grande y misericordioso que tú eres. Ebenecer, hasta aquí nos has traído. Y te ruego que esta palabra no caiga en un balde sin fondo, sino que por el contrario nos lleve a reflexionar y a meditar en que aún hay batallas por conquistar, hay metas por alcanzar, hay victorias delante de nosotros esperando, y que al estilo tuyo será perfecto. Gracias por esa misericordia infinita tuya. Y te pido en el nombre de Jesús que no solo a mis hermanos aquí, sino a cada hermana y hermano que está allí en la distancia, allí en México, en Ecuador, en Argentina, en España, en Canadá, en Estados Unidos, en Puerto Rico, allí en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela, que están allí conectados, puedan percibir tu gloria en sus vidas, de tal manera que aquellos atajos que en determinado momento trajeron consecuencias a sus vidas, hoy puedan ser un rema, una enseñanza de los cielos, diciéndoles que a tu método, que a tu manera es perfecto. Gracias por todo lo que has hecho, por la manera como lo has hecho, y por amarnos tanto como para hablarnos hoy de la manera que lo has hecho. En el nombre de Jesús,
Padre, te pido que bendigas cada familia representada aquí y allí en la distancia, y que te glorifiques en sus vidas y en las nuestras, como solo un Padre bueno, misericordioso y todopoderoso como tú lo puedes hacer. Y te doy gracias, y te damos gracias por tu misericordia infinita, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Quiero pedirles un favor antes de que venga la hermana Jackie. Mire hacia atrás y mire a quién está viendo hoy por primera vez aquí, y vaya y abrácelo. Es su familia el que está aquí por primera vez. Y de verdad, que Dios les bendiga grandemente, y en el nombre de Jesús, Dios mediante, nos vemos el miércoles una vez más. Ya terminé clase los miércoles, estoy libre, gracias a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hermana Jackie.